Gloria a Dios. Un aplauso grande al Rey de Reyes y a los señores de este tiempo de oración y alabanza. Gloria al Señor. Qué bueno que estemos aquí de nuevo en este lugar maravilloso, porque el Señor siempre ha estado con nosotros. En el lugar donde nosotros hemos estado, Él ha estado ahí también con nosotros. Entonces, seguiremos la serie del estudio de Mateo, del Evangelio de Mateo, y entramos hoy al capítulo, seguimos en el capítulo 14. Y Dios nos da otra enseñanza muy importante para que nosotros, como siervos de Dios, sigamos conociéndolo al Señor, sigamos aprendiendo de Él y vamos a seguir viviendo para Él. Gloria a Dios por las bendiciones que el Señor nos sigue regalando en este día. Esta es una bendición que estemos en la casa de Dios. Amén. Entonces, vamos hoy a ver un andar milagroso. Un andar milagroso representa que Dios siempre está contigo y está conmigo. Un andar milagroso nos permite que tú y yo sigamos desarrollando el ministerio y el llamado que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, vamos al capítulo 14, versículo 28 al 33. En el versículo número 28, compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te pedimos, Padre nuestro, que en este momento tú te sigas glorificando grande y poderosamente, que tú sigas ministrándonos a través del Espíritu Santo, y que sea tu Santo Espíritu, en la unidad del Espíritu de Dios, estemos en esta mañana, Padre del cielo, y que toda carga, toda preocupación, angustia, Señor, hoy las entregamos a ti, para que nosotros, para que tú puedas seguir obrando con libertad en nuestras almas, en nuestro corazón, en nuestra vida interior y en todas las áreas de nuestra vida. Que tu palabra siga reformando y transformando nuestra mente y nuestro entendimiento para que no nos conformemos a este siglo, sino para que vivamos conforme a la voluntad y el propósito tuyo, Señor. Gracias, muchísimas gracias por darnos la bendición de venir y congregarnos, de venir y orar los unos por los otros y de regocijarnos y de vernos, Padre del cielo, porque así te plació a ti después de un año. Gracias por este momento. Te suplicamos y te pedimos que tú sigas añadiendo a tu iglesia las almas que han de ser salvas y todos aquellos que tanto necesitan escuchar una palabra profética y una palabra de aliento y de bendición. Gracias por esta palabra de liberación. Gracias por esta palabra de restauración. Gracias por esta palabra de exhortación y de bendición y de edificación en este día. Te alabamos y te bendecimos, te exaltamos y te damos a ti toda la honra, la gloria, el poder y el honor es para ti. Amén. Dice en el versículo 28, dice la palabra: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, anda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Diga conmigo, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, diga conmigo, Señor, sálvame. Gloria a Dios. Señor, sálvame. Gloria al Señor. Entonces, 31, al momento Jesús extendió la mano, diga conmigo, extendió la mano. Asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo:
verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Un andar milagroso es un andar donde vamos a ser probados con la fe. Un andar milagroso es donde nos va a permitir que tú y yo podamos seguir restaurándonos cada día más y más y más a la luz de la palabra. Un andar milagroso es la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Un andar milagroso es el que nos permite de que nunca quitemos la mirada del reino de los cielos. Vamos a ver 9 principios, hay muchos más en la escritura, pero vamos a ver 9 principios cuando tú y yo no apartamos la mirada del reino de los cielos. Cuando tú y yo no descuidamos lo que el Señor necesita que nosotros guardemos todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Un andar milagroso, amados hermanos, es lo que supera todo y no puede ser explicado por nadie. Gloria a Dios. Ni las fuerzas de la naturaleza, hermanos, ni las fuerzas de la creación lo pueden explicar. Únicamente los puede explicar el gran yo soy, el que soy. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Un andar milagroso es una sanidad milagrosa. Un andar milagroso es ver las maravillas de Dios todos los días de tu vida. El aire que respiramos. No lo vemos, pero lo disfrutamos todos los días. Un andar milagroso es que Dios nos tenga hoy en su casa y que nos haya sacado del hoyo cenagoso y del pozo de la desesperación. Amén. Gloria al Señor. Un andar milagroso nos permite de que tú y yo compartamos los unos a los otros y que podamos decir al enlutado, que podamos decir al desesperado, que podamos decir al que no tiene esperanza alguna, que sí hay una esperanza, porque tú y yo ya la tenemos. Ellos necesitamos enseñársela a ellos. Que no se sigan hundiendo más en su desesperación y en su angustia. El Señor Jesucristo se apareció a sus discípulos agitados por la tormenta. ¿Cómo estamos nosotros ahorita en este mundo? Agitados en este mundo. Pero el Señor Jesús está extendiendo la mano hoy para su iglesia, como lo hizo en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Pedro y en el tiempo, amados hermanos, de los discípulos en aquella época. Ese andar milagroso nos permite caminar sobre el mar. Los discípulos que veían un viento contrario. Nosotros, ¿qué estamos viendo en estos tiempos? El viento contrario. Porque lo que pasa en el mundo, lo que pasa aquí en esta tierra, la mayoría de las cosas que suceden van a ser contrarias a la voluntad y al propósito de Dios. Pero ese tiempo contrario es un tiempo oportuno para ti, para mí y para el Señor. ¿Qué vieron ellos? Ellos vieron una gran bendición en ese momento de angustia. Porque pusieron los ojos ¿en quién? En Jesús. Nunca apartes la mirada de Jesús, porque la carne te va a decir que eso es bueno cuando apartes la mirada de Jesús. El mundo te va a decir que eso es bueno. Y los dardos del enemigo te van a decir que eso es bueno. Cuando apartamos la mira del reino de los cielos. El primer principio que vamos a ver en el día de hoy es una atrevida petición. Una atrevida petición. En el versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro le está pidiendo: Señor, si tú eres, permíteme que yo vaya hacia ti, dice el Señor.
dice Pedro. Entonces, esta era una gran petición que Pedro estaba haciéndole a Jesús, como muchas de las peticiones que a veces hacemos nosotros a Jesús. Pero no era una petición demasiado grande para Jesús, porque para el Señor todo es posible. Gloria a Dios. Pero Pedro, ¿qué le dice? Si tú eres Señor, eres tú Señor, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo puede hacer mucho más abundante las cosas de lo que tú y yo estamos pidiendo. ¿Qué estaba pidiendo Pedro? Caminar hacia Jesús, caminar sobre el mar. Y entonces, en esa petición atrevida, porque fue atrevida la petición que hizo Pedro, porque Pedro era muy emotivo, como muchas veces nosotros somos muy emotivos. Sí, listo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y al final, ¿cómo terminamos? Muy bien. Ese espíritu de Pedro se contamina los corazones de muchos cristianos, pero él era muy emotivo, su pasión era muy grande. Una pregunta que nos hacemos hoy es, ¿no debiera nuestro amor a Cristo obligarnos a andar como Él anduvo? ¿No debiera nuestro amor a Cristo andar como Él anduvo? Claro. Amén, sí. ¿Y por qué no andamos como Él anduvo? Porque hay algo de Pedro en el corazón de muchos. Hay que estar firmes, hermanos. Estar firmes es nunca apartarnos. Acuérdense, hermanos preciosos, a ti y a mí nos van a apartar de la sociedad. A ti y a mí nos van a apartar de la familia, de las invitaciones de la familia. A ti y a mí, ¿por qué? Porque amamos, ¿cierto? El bien. Porque amamos a Dios y porque amamos hacer, ¿qué? Lo correcto. Eso es lo más importante que debe haber en tu vida y en mi vida. No interesa que nos aborrezcan. Lo importante es que obedezcamos a Dios. Segunda pregunta que nos hacemos aquí. Que si otros discípulos no se atreven a elevar semejante oración, busquemos nosotros el privilegio de andar con Él. Aún donde la sabiduría humana y los sentimientos carnales no pueden caminar con Él. La otra pregunta es, ¿por qué los otros discípulos no pidieron, cierto, caminar como Pedro quería caminar? Porque era un propósito de Dios permitirle a Pedro mostrarle a los otros discípulos que necesitamos ser atrevidos. Necesitamos activar la fe que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. Pedro tenía una característica muy grande, que a veces, ¿cierto?, se dejaba llevar por los impulsos, se descontrolaba mucho, pero al final recibía una buena lección. Cuando le dijo, Señor, yo daría mi vida por ti, le dijo Pedro a Jesús. Y Jesús, ¿qué le dijo? Tú no sabes ni lo que dices. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos. ¿Qué necesita el Señor Jesucristo en este tiempo aquí en el mundo? Discípulos atrevidos, discípulos que sean guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando los discípulos nacieron de nuevo, ¿cómo era la actitud de ellos? Era atrevida. Iban, porque iban respaldados. El Espíritu Santo dice, vaya y prediquen. Una de las cosas que está pasando en el tiempo de hoy, ¿por qué hay tanta maldad? Porque la luz no está resplandeciendo. Porque la labor tuya y mía tiene que multiplicarse. Así, otros no lo hagan, pero nosotros lo tenemos que hacer. Principio número 2, una invitación bondadosa. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Lo invita. ¿Y qué le dice en el versículo 29? Y le dice, y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Una invitación qué? Bondadosa. ¿El Señor ya te hizo a ti y a mí esa invitación? Amén. Amén.
Venid a mí, todos los que estéis. Gloria a Dios. Y entonces le dice, ven. La puerta para la fe de Pedro está abierta. Esa puerta está abierta para ti y para mí. El Señor te dice, ven. Pero el Señor ya nos dijo a ti y a mí, ven. Ahora nos está diciendo, id. ¿Qué está diciendo? Que vayamos. Id y predicar. Que vayamos. Que vayamos a cumplir el propósito de la gran comisión. Cuando el Señor dice, ven, el propósito de la fe tuya y mío es que nuestros pies vayan donde Jesús dijo que fuéramos. ¿Amén? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la invitación es de ¿quién? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya tú y yo no caminamos por vista, caminamos ya por fe, 2 Corintios 5:7. Tú y yo tenemos que caminar por fe, iglesia. Y cada vez que pasen los días, amados hermanos, las cosas se van a complicar más. El mundo te quiere llamar, el mundo te quiere arrastrar, el mundo quiere decirte, ven para acá, con muchas de las estrategias que cada día están inventando. Esta palabra, a ojos de los sabios, a ojos de los entendidos de este mundo, de andar sobre el mar, es una locura. Porque la palabra de Dios para los sabios y para el mundo es que locura, es locura, iglesia. Pero para ti y para mí es poder de Dios que viene de lo alto. Bendito sea el nombre de mi Señor. El mundo no puede entender lo que tú y yo estamos compartiendo. El mundo no lo puede entender, iglesia. Nosotros lo entendemos y hay unos que se les dificulta todavía después de 5, de 15 y de 20 años entender. Se les está dificultando entender. ¿Y por qué se les está dificultando entender después de tantos años? Porque no quitan su corazón de las cosas de ¿qué? Del mundo. Gloria a Dios. A todo creyente, el Señor Jesucristo lo está invitando, amados hermanos, a andar con Él. ¿Dónde? ¿Dónde estamos usted y yo? ¿Dónde nos está invitando el Señor Jesucristo a andar? En este mundo, en las profundidades de este mundo. Nos está invitando el Señor a andar donde hay turbulencia, donde hay placeres, deleites, donde hay corrupción, pero nos invita a que estemos. Tú y yo estamos en el campo enemigo, amados hermanos. Nosotros aquí no vinimos a disfrutar ni a gozar. Vinimos es a cumplir el propósito de la gran comisión. Guardémonos de todo aquello que el mundo o las religiones muchas veces están ofreciendo a voz populi. Eso tranquilo, siga haciendo lo que está haciendo, que va bien. Solamente pídale perdón a Dios, que Dios lo perdone. Y por eso, ¿cómo anda este mundo? Y muchas veces, ¿cómo andan los que se dicen ser creyentes de Jesucristo? Tercer principio, una dicha feliz. Gloria a Dios. En el versículo 29 dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Me imagino que cuando Pedro dio el tercer paso, de ahí para allá Pedro iba, ¿cierto? Como hacen muchos cristianos cuando apenas reciben a Jesús, empiezan eso, salen por todas partes, predican, dicen, hablan. Así fue Pedro. Pedro dio, yo creo que dio el tercer paso y Pedro no. Imagino que era chicaneándolo, como muchos chicanean hoy por hoy y dicen son cristianos, pero no andas peores que los del mundo, ¿cierto? Entonces, y Pedro se sentía seguro. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada
en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Lo aparentemente imposible para los santos se puede hacer por fe. Lo que aparentemente era imposible para Pedro, pero por fe, Pedro ¿qué? Empezó a caminar sobre las aguas. Pedro le creyó ¿a quién? A Jesús. Jesús le dijo, ven. Y el Señor estuvo con él. El Señor lo guió. El Señor dijo en su palabra, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿qué le diríamos a ese sicómoro? ¿Qué le diríamos a ese árbol? Desarráigate y échate en el mar. Y es posible, amén. Oye, ¿por qué no pasa eso? En este tiempo no está pasando esa fe como un grano de mostaza. ¿Sabe por qué? Porque muchos de los cristianos parecen el muro de los lamentos. Oran 20 minutos y se lamentan todo el día. Se encuentra con alguien que más o menos lo puede ayudar, le dice, ¿qué hubo? ¿Usted cómo le dio? Dijo, no, pues ahí en la olla. Fregados ahí, usted sabe cómo es la situación. Esto está muy pesado, porque sabe que alguien le puede ayudar. Perdió su norte, perdió su bendición y su propósito. ¿Por qué? Por confiar en el hombre. Porque supuestamente ese que tiene más o menos comodidad, ese me puede ayudar. Pero se me olvidó lo que el Señor me había dicho en la mañana a la luz de su palabra. Gloria a Dios. Pedro salió de la barca. Es necesario que usted y yo salgamos del mundo. Estamos en el mundo, escúchelo bien, pero no somos del mundo. Es necesario, iglesia, escúchelo bien. Es necesario que usted y yo salgamos del mundo. Nosotros no podemos ser servidores de Cristo sirviéndole al mundo. A Pedro le fue necesario salir de la barca. ¿Sobre qué? Sobre el argumento de que Jesús le brindó una promesa. Y todo lo que Jesús te dijo a ti y me dijo a mí, el Señor lo cumplirá. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, la vida de fe implica el abandono total y la dependencia de este mundo. Esa es la vida de fe. Es abandonar totalmente lo que te hacía depender de este mundo y lo que vivías para este mundo. Esa es la vida de fe. Pedro necesitaba salir de la barca. Pedro necesitaba salir de ese mundo. ¿Para qué? Para realmente conocer al verdadero yo soy el que soy. Si un cristiano no sale del mundo y sigue en el mundo, ¿qué va a pasar, iglesia? Nunca va a conocer. Lo conocen a medias y terminan haciendo y siguen haciendo lo que el mundo hace. Pero no hay una vida entregada verdaderamente al que creó los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Por eso dice en el versículo 31, en el versículo, 29, descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Necesitamos descender, necesitamos abandonar y dejar las cosas del mundo para poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que abandonar la iglesia. Por eso cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos, dejad todo y venid a mí. Dejad casas, hermanos, ¿sí? ¿Por causa de qué? De mi nombre, dice el Señor. ¿Cuál es la fuente de confianza en tu vida, en este mundo? Si hay algo que confiaste en este mundo, amados hermanos, tú estás atado todavía a este mundo. Pero si la fuente de confianza tuya y mía es el Señor Jesucristo,
nosotros tenemos la bendición y la libertad de proclamar las buenas nuevas de salvación. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos salir fuera de la embarcación del yo. Necesitamos salir fuera de la embarcación del mundo. Necesitamos salir fuera de la embarcación del engaño de las riquezas. Y necesitamos salir fuera de la embarcación de los placeres y los deleites de la carne. Se necesita salir. Hay que salir de ahí. Si no salimos de ahí, si no salimos de esa barca, ¿cierto? No podremos servir al Señor y menos conocerlo. Servirle a Él es conocerlo en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. No puede haber una completa confianza en nuestro Señor Jesucristo si las manos tuyas y mías siguen agarradas a cosas del mundo, si siguen agarradas a los placeres del mundo, si siguen agarradas a los engaños de las riquezas, no podemos realmente servir al gran yo soy el que soy. Gloria a Dios. Todo apoyo terrenal nos enreda en esta vida. Todo apoyo terrenal nos quiere desviar del propósito de Dios. ¿Cuándo podemos tener tú y yo una dicha eficaz? Mira lo que nos enseña el Salmo número 48. ¿Qué dice el Salmo 48? 44, perdón. ¿Qué nos enseña el Salmo? Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. ¿Quién es bendecido? ¿Quién es dichoso? ¿Quién es bienaventurado? Aquel cuya confianza está puesta en Dios. Y no se va, dice, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro miró durante un tiempo al Señor Jesucristo. Tú y yo no podemos quitar la mira de Jesús. Salmos 78:7, ¿qué dice? Dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Qué necesitamos, iglesia? Que nuestra confianza esté puesta en Dios. Dice, y no se olviden de las obras de Dios. ¿Qué más dice? Que guarden sus mandamientos. Dos cosas fundamentales que tenemos que ver aquí en este Salmo 78:7. Cuando tú y yo tenemos la confianza en Dios, nunca apartamos la mirada de Dios. ¿Cierto? Dice, no nos olvidamos de las obras de Dios y guardamos sus mandamientos. Amén. Eso es lo que se necesita hacer, que seamos tú y yo, esos verdaderos ministros, siervos de Dios, viviendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. El versículo 8, ¿qué dice? Dice, y no sean como sus padres. ¿Cómo fueron los padres en la nación de Israel? Hicieron becerro de oro, ¿cierto? Rebeldes, dice la Biblia. Y no sean como sus padres, generación que contumaz y rebelde, generación que no dispuso, o sea, que nunca confió en Dios, ni fue fiel para con Dios su espíritu. O sea, nosotros necesitamos tener la confianza en Dios. Nosotros necesitamos vivir para Dios. Pero dirás tú, dice, pero no, pastor, pero ¿cómo? Con tanta necesidad que tengo en la casa, si no tengo trabajo, si no tengo para el mercado, si no tengo cómo pagar arriendo. Pero ¿por qué estamos pasando eso? ¿Qué pasó con las multitudes que seguían a Jesús? ¿Por qué lo seguían? Por la comida, por las sanidades y por las liberaciones. Tú y yo venimos al culto, ¿es por lo que Dios nos va a dar?
o tú y yo venimos al culto es por lo que Él es. Nosotros venimos por lo que Él es. Él es la razón de ser de tu vida y de mi vida, amados hermanos. Gloria a Dios. ¿Y qué dice Proverbios 3:26? Porque Jehová será tu confianza y Él te guardará tus pies y Él preservará tus pies ¿de qué? De que queden presos. ¿En dónde? En el mundo. Él es mi confianza, Él debe ser tu confianza. Perseveraremos y caminaremos conforme al propósito de Él. Mire lo que el profeta Jeremías 17, 7 y 8, la confianza que usted y yo tenemos que tener en Dios. Jeremías, ¿sabes qué, iglesia? Tú y yo no pasamos ni el 5 ni el 10% lo que vivieron los profetas del pasado, ni los discípulos de Cristo. No lo hemos vivido. ¿Qué tal si lo viviéramos? Por eso dice, bendito el varón que confía en quién, en Jehová, y cuya confianza quién es, Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará ¿qué? Sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar ¿qué? Su fruto. Gloria a Dios. Eso es un cristiano, eso es un creyente, eso es un discípulo de Cristo que está, ¿dónde? En los pies del Maestro de Galilea. Bienaventurado y dichoso el varón que confía en Jesús. Nunca padeceremos, hermanos preciosos. Yo tenía inconvenientes, hermanos preciosos, cuando asistía a la otra iglesia. En otra iglesia, cuando Dios me llevó a una iglesia, yo no salía de la escasez, hermanos. Yo no tenía para el transporte. No tenía ni con qué comer muchas veces, iglesia. Pasó un año, pasaron 3 años, pasaron 5 años. No pasaba nada. Hasta que un día el Señor me dijo, es que tu confianza está puesta en lo que yo te doy. Tu confianza no está puesta en lo que yo soy. Dijo, porque lo terrenal yo ya lo di. Yo quiero darte lo espiritual. Y eso fue me tocó aprender así. Fueron 7 años en una congregación donde cada día me sentía más miserable, donde cada día me sentía más pobre. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron en esa congregación que yo venía al culto y venía a los servicios, era para que Dios me diera trabajo, me diera casa, carro, empleo, y para que tuviera una esposa modelo, una modelo de esposa. Y eso es lo que yo aprendía, y eso es lo que yo le pedía a Dios. Pero eso no es lo que Dios da. Dios ya lo dio todo por ti y por mí. Dios lo que necesita es que tú y yo empecemos a amarlo y que Él sea la razón de ser de tu vida y de mi vida. Amén. Por eso dice, mira lo que dice Marcos 10, 49 al 52. Marcos 10 es la confianza. ¿Qué tipo de confianza tienes tú? ¿Tú confías en Dios por lo que te va a dar? ¿Tú confías en Dios por lo que lees? ¿O tú confías en Dios porque te va a sanar a tu hijo o porque te va a sacar a tu hijo del problema en que te encuentras? Y dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Dice, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate y te llama. ¿Cuál era el problema del ciego? ¿Cómo? No tenía confianza. Ese es el problema de muchos, que no tienen confianza en Jesús y no tienen confianza en lo que Jesús les quiere dar. Y dice, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, porque una de las
Una de las cosas en el pasado era que los videntes o los mendigos siempre tenían una capa, eso los identificaba a ellos. Pero ¿qué hizo él? Arrojó ¿qué? Su miseria, arrojó su pobreza, arrojó ¿qué? Lo que lo ataba, lo que lo prisionaba, ¿dónde? En el mundo. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo a Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre ¿qué? La vista. Lo reconoció como maestro. ¿Qué hizo mover al ciego? La fe. ¿Qué hizo mover a Pedro? La fe. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y le dijo que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. O sea, el ciego tuvo suficiente fe ¿para qué? ¿Para hacer qué? Salvo. Muy bien, salvo, no sanado, sino salvo. Tu fe se ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús ¿qué? En el camino. Pero ahora, ¿cómo seguía a Jesús? ¿Mendigando? ¿Pidiendo? ¿Qué recibió de Jesús? ¿Y de qué fue liberado? ¿De la muerte? Espiritual. Sí. ¿Qué vino a la vida de Jesús? ¿Qué vino a la vida, perdón, del ciego? Vino salvación y perdón de pecados. ¿Amén? ¿Qué necesita hoy mucha gente? El perdón de pecados y la salvación, hermanos. Eso es lo que necesita muchísima gente en el día de hoy. Primera de Juan 5:14, hermanos. Gloria a Dios. Y dice la palabra: y esta es la confianza que tenemos en Él. Y esta es la confianza que tú y yo tenemos que tener ¿en quién? En Jesús. Que si pidieres, si pedimos alguna cosa, conforme a qué, iglesia, a la voluntad, Él nos oye. Él no está diciendo ahí, Él no nos está diciendo a nosotros que no trabajemos. Él no está diciendo a nosotros, como muchos creen, que por ojo con eso, iglesia, porque es que ese cuento de ministros, ese cuento de muchos hermanos de tranquilo, hermanita, tranquilo, hermanito, siga confiando. No. Yo le digo al hermano: siga trabajando, siga buscando, no siga confiando. Porque su confianza, si es Jesús, el Señor que dice: el que no trabaje. Muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la confianza que nos da. Que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, ¿qué hace Él? Él nos oye. Cuarto principio: un fracaso momentáneo. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Exacto. Quitó la mira del Señor y la puso ¿dónde? En las dificultades, en el viento y en la adversidad. Iglesia, los inconvenientes que tú tienes, yo también los tengo. Es más, yo tengo inconvenientes de pronto mucho peores que los suyos. Porque dicen que al que más le da el Señor, más que. Ya. No, pues como el pastor tiene problemas. Como el pastor. No, hijos. Es que los problemas muchas veces no son terrenales, son espirituales. Y esos son mucho más delicados que abrir la nevera y no tener con qué comer. Porque hay que, la esperanza de que yo salgo y alguien me dice: toma esta libra de arroz. Yo salgo y alguien me soluciona. Pero cuando es un problema espiritual, hermanos, ¿usted lo ha vivido?
Cuando le fallamos a Dios nosotros, todos los días, iglesia, voy yo a los pies de Cristo y Él me dice, ¿a cuánto le predicaste? Es lo primero que me pregunta el Señor. Si Dios no te pregunta a ti cuando estás en el secreto con Dios, entonces, dice el Señor, no eres digno de mí. Cuando yo voy al secreto, el Señor dice, ¿a cuánto le predicaste? ¿A quién estás evangelizando? ¿A quién estás formando? Un fracaso momentáneo. ¿Qué tuvo Pedro al ver el fuerte viento? Pedro pensó, como que era Jesús el que lo llamaba, entonces a medida que él iba caminando, entonces él creía que la tormenta, ¿cierto? Se iba a ¿qué? Se iba a calmar, se iba a disipar, porque había sido invitado ¿por quién? Por Jesús. Diga conmigo, nuestras dificultades no cesan cuando confiamos en Jesús. ¿Sí entendió esa parte? Yo hago una pregunta, levanten la mano los hermanos que confían en Jesús. Gloria a Dios. Ahora levanten la mano los hermanos que por cuya confianza tenemos problemas. ¿Usted se da cuenta? Ese cuenta la historia de que si usted viene a Jesús y que Jesús y ya nunca más se enferma, ya nunca más le va a doler la cabeza, ya nunca más tener más escasez y problemas. ¿Quién dijo eso? No. La Biblia nos enseña muchas cosas tan lindas para que nosotros vivamos aquí en esta tierra firmes. Gloria a Dios. Aleluya. Diga conmigo, nuestra fe será probada. Nuestra fe será probada. Pedro tenía ¿qué? Miedo. Y el miedo lo llevó a ¿qué? Exacto. Pedro empezó a hundirse. ¿Pero qué lo estaba hundiendo a Pedro? Sí. Porque es que el problema, ¿cierto? Nos va no solamente a hundir, sino nos va a derrotar y nos va a llevar a no creer en Dios. Porque ese es el propósito del problema. Ese es el propósito del lado del enemigo y ese es el propósito del mundo. ¿El mundo qué quiere? Arrastrarte a ti. Porque el mundo quiere es que tú y yo vivamos satisfechos, pero en la carne. ¿Sí? Como dices en Eclesiastés, dice que el ojo no se sacia de ver y el oído tampoco se sacia de oír. Pero todo es con consecuencia. Muy bien, todo es vanidad de vanidades, pero todo es consecuencia de quitar la mira del reino de los cielos. Gloria a Dios. Pedro tuvo un problema. Estuvo más atento a sí mismo que lo que el Señor Jesús le había dicho. El problema es cuando quitamos la mira de Jesús, entonces estamos más atentos a lo que la tía rica o el tío rico o el cuñado que siempre me ha ayudado, ¿no es cierto? Ponemos nuestra confianza en él y quitamos ¿qué? Nuestra mira del que lo provee, lo da todo y lo sabe todo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Escúchalo bien. Fue trágico, fue tormentoso y fue lleno de miedo la invitación de Jesús para Pedro. Sí, claro. Sí, claro. Iglesia, aún andando en los caminos de Dios, se hará trabajoso. Habrá dificultad andando con la guía del Espíritu Santo de Dios. Vamos a tenerlos, iglesia. Hermano, no va a creer que salud, dinero y amor
No, iglesia. Estamos haciendo tesoros ¿para dónde? Para el reino de los cielos. Gloria a Dios. Cuando nosotros quitamos la mira del reino de los cielos, todo va a ser dificultad, todo va a ser conflicto. Algo me dijeron en estos días y la carne se me derrugó. Y el Señor Jesucristo me dijo, lo hice a propósito, para que tu fe no falte, para que tú quites la mira en las cosas de la tierra. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y dice, si pues haber resucitado con Cristo, ¿qué pasa? Busquemos ¿dónde? Las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo qué? Sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué más dice? Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué no en las de la tierra? Porque son efímeras, temporales y pasajeras. 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuelva, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Aleluya. Los creyentes, en sentido espiritual, pasamos por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito el nombre de mi Señor. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Ahí. ¿Con Cristo qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Aleluya. Iglesia, como dice Efesios 1:3, ahora tú y yo estamos bendecidos con todas las bendiciones espirituales que vienen del reino de los cielos. Gloria a Dios. Poner la mira, ¿dónde tenemos que poner la mira tú y yo, iglesia? La disposición del corazón tuyo y mío es poner la mira en el reino de los cielos. Iglesia preciosa, iglesia amada, tú y yo fuimos llamados para poner la mira en el reino de los cielos y no en el reino de este mundo. Diga conmigo, los pensamientos celestiales solo vienen como resultado de entender las realidades espirituales expuestas en la palabra de Dios. Solamente que ese es el verdadero propósito que el Señor nos ha dado. Quinto propósito, una oración ferviente. ¿Qué le dijo al final del versículo 30? Señor, sálvame. Señor, sálvame. Mira lo que dice Juan 12:27. Ahora estaba turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, y para esto he llegado a esta hora. El mismo Hijo, ¿a quién acudió? Al Padre. ¿Y era Dios Jesús? Sí. Pero Él mismo acudió al Padre, enseñándonos a ti y a mí que debemos acudir 24 horas al día al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único que te puede dar la sabiduría de cómo salir de la situación que estás viviendo. Gloria a Dios. Bendito el nombre de mi Señor. Jeremías 17, 13, 14. 17, 13, 14. ¿Qué dice? Oh Jehová, esperanza de Israel. ¿Cuál era la esperanza de Israel? Jehová. Todos los que te dejan serán ¿qué? Avergonzados.
¿Qué ha pasado con muchos que han dejado al Señor? ¿Cómo han quedado? Avergonzados. Dice, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¿Quién es Dios? Es un manantial, iglesia, de aguas vivas. ¿Qué más dice? Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Gloria a Dios. Esas son las oraciones fervientes que tú y yo tenemos que proclamar. No en momentos de angustia, sino en todo momento y en todo lugar. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Necesitamos esas oraciones fervientes. Si tú y yo somos creyentes, nosotros tenemos que clamar perseverante, tenemos que seguir clamando y perseverando por nuestra salvación cada día. Jamás un incrédulo podrá colocar los pies en la fe ni en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Jamás lo podrá hacer. Amados hermanos, gloria a ti, Señor, bendito. El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo es el único que te va a hacer entender a ti y a mí que Él es la fuente de nuestra ayuda. Él es el único que te puede ayudar y nos puede ayudar en estos momentos tan turbulentos que estamos pasando y llenos de dificultad. ¿Qué hizo Pedro cuando empezó a hundirse? Empezó a clamar y a decirle, Señor, sálvame. Pero muchos en el día de hoy están esperando que el agua les llegue ¿qué? Hasta el cuello, hermanos. Y no esperemos que el agua llegue hasta el cuello. Perseveremos en la oración, perseveremos cada día más y más y más en el propósito que el Señor nos ha dado. Sexto principio, una liberación rápida. Cuando le pide a Pedro, ¿cierto? Señor, sálvame, versículo 31. Al momento que Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La proclamación instantánea trajo salvación instantánea. Le dijo, Señor, sálvame. Y Dios inmediatamente asió de él. El Señor Jesucristo salta, ¿cierto?, por todos los necesitados. El Señor Jesucristo extiende su mano por todos los necesitados. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor Jesús no le dijo a Pedro. El Señor Jesús le dijo, ¿vuelva a la barca? No. El Señor Jesús está diciendo en esta mañana, no vuelvas al mundo. Si yo te llamé, no vuelvas al mundo. ¿Sabes por qué? Porque en el mundo te vas a estrellar y en el mundo vas a encontrar la destrucción, el infierno y una eternidad sin Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué nos enseña el Salmo 23, 3, 4? ¿Qué dice? Salmo 23, 3, 4, hijos hermosos. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú me has hecho ver muchas angustias y males. Salmo 71, 20. Dice, tú me has hecho ver muchas angustias y males. ¿Quién está hablando? El salmista, un hombre conforme al corazón de Dios. Usted y yo vamos a ver que muchos males y qué, y angustias. Dice, volverás a darme vida.
y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me edificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderá tu mano y me salvará, ¿qué? Tu diestra. Gloria a Dios. Siempre Dios está dispuesto para salvarnos. Dios está dispuesto para fortalecernos, para levantarnos, así estemos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Séptimo principio, un reproche gentil. ¿Qué le dice el Señor? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Yo sé que el Señor hoy nos está hablando también a nosotros. ¿Por qué dudaste? La ternura de nuestro Señor Jesucristo es manifiesta cuando dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cualquiera puede pensar que la fe de Pedro era muy poca cuando audazmente desembarcó en las embravecidas olas del mar. La fe de Pedro era una fe, ¿cierto? Fuerte, porque solo ver descender de la barca para caminar sobre el mar, eso se necesita tener, ¿qué? Fe, mucha fe. ¿Eso no lo hace quién? Cualquiera, amados hermanos. Gloria a Dios. Oh, qué preciosa y gloriosa es la fe. Si hemos confiado en Dios, hermanos preciosos, confiemos en todo. Pero todo es todo. Gloria a Dios. Nadie que confíe en Dios perecerá jamás. Nadie que confíe en el Señor Jesucristo perecerá jamás. No perecerá nunca. Gloria a Dios. ¿Qué dice Romanos 4:19? ¿Qué dice? Y no se debilitó la ¿qué? ¿Cierto? ¿Qué pasó con Abraham? Y no se debilitó la fe. En la fe, al considerar que su cuerpo, ¿cómo estaba ya? Ya muerto, siendo que de casi de cuántos años? 100 años. Y no se puso a mirar la esterilidad de quién? De Sara. Esos son los pasajes de la Biblia que tú y yo, en la que tú y yo tenemos que debilitarnos. ¿Qué dice Hebreos 4:11? 11:11, perdón. Por la fe también, la misma Sara, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo, de verdad, porque creyó que era fiel quien lo había ¿qué? Prometido. ¿Qué nos prometió el Señor Jesucristo a ti y a mí? Que estaríamos en una eternidad con Él. Estará todas las días con nosotros hasta el fin del mundo. Eso es una promesa que el Señor Jesús la está cumpliendo y la cumplió ya. Él está con nosotros en esta mañana, son los días hasta el fin del mundo. Octavo principio, un resultado bendito. Cuando subieron la barca se calmó el viento. Dice en el 32, cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Ese es el resultado del caminar con Cristo. Su caminar con Jesús fue un tiempo de ¿qué? Amados hermanos, de prueba. Él es el único que calma la tormenta que hay en tu vida y le calma los vientos tempestuosos. Gloria a Dios. La cercana presencia de Cristo en tu vida y en mi vida, amados hermanos, es el secreto de una vida cristiana, es el secreto de un descanso y es el triunfo en ti y en mí. Amén. Cuando Jesús entró en la barca, ¿qué pasó? Cesó el viento. Déjame entrar en el corazón tuyo, dice el Señor. Él torna
la angustia, el sosiego, la tristeza y la soledad, ¿cierto? En paz, amor y harta y bastante armonía en tu vida. Noveno principio, adoración gloriosa para Él. ¿Sí ven cuántos principios vemos nosotros en 4 versículos de la Biblia? El humillarse en la presencia de Dios es lo más hermoso que tenemos para adorar al Señor Jesucristo. De rodillas fue la posición que los discípulos tuvieron para expresar: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. La adoración gloriosa que vemos aquí es la del reino de los cielos, que procede de una vida espiritual, de un conocimiento dado por el Espíritu Santo, que nace de un corazón que está formado por el Señor Jesucristo. Como lo hicieron los siervos en ese momento, reconocer al Señor Jesucristo, a ti y a mí, nos da la convicción y la certeza de lo que le estamos adorando y le estamos diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Amén. Pongámonos de pie, hijitos hermosos. Démosle gracias al Señor. Yo sé que hoy se sienten un poco cansados porque hace un año no estábamos acostumbrados, pero no se preocupe, hijos, que los entiendo. Es desacostumbrar otra vez este cuerpo para acostumbrarnos a poder seguir compartiendo cada día más. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por este tiempo y después tomamos los diezmos y las ofrendas. Damos gracias a Dios por esta victoria tan grande, por esta bendición. Digamos todos: gracias, Señor Jesús, por darnos en el día de hoy este andar glorioso, donde la majestad de tu reino está sobre nosotros. Gracias por enseñarnos a andar en este mundo y prepararnos más en este día para enfrentar todo lo que venga. Y tú, Señor, nos sacará de este mundo en victoria para estar en una eternidad contigo cara a cara. Te conoceremos tal y como eres. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.